un tema que por ahí es tedioso si no le prestamos atención, pero la verdad que es un tema súper interesante. Es el tema de industria audiovisual. No sé si pudieron y alcanzaron, chicos, a ver el video que dejamos grabado hace 2 semanas en la plataforma, en YouTube. ¿Lo pudieron ver, Nacho y Sander? No, yo, profe, creo que no lo vi. No sé cuál es. Era yo la que estaba Es, incluida. sí, Lo profe, dejamos yo lo vi. en la plataforma. Pero no, Bien. Bueno, para saber si podemos partir de una base más o menos de conocimiento, con eso te pedimos, Nacho, y bueno, y a los compañeros que no lo han podido ver, está dentro de YouTube, que por favor lo visualicen, pues es un tema bastante importante, es un tema en el que ustedes van a terminar más tarde o más temprano trabajando dentro de esta industria, y para estar dentro de ella nada mejor que conocerla, ¿sí? Así que bueno, yo lo que voy a hacer es ampliar un poco en esta clase lo que trabajamos en ese video, profundizando un poquito más algunos conceptos. Ya vamos a hacer el repaso del cuestionario que les dejamos para completar hasta el día 28 de mayo, que también tenían que tenerlo completado. Para eso debían visualizar el video, así que bueno, esperamos que puedan terminar de verlo. Hola, Franco. Bueno. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justo empezando la clase, así que llegaste. Profe, Decime, Nacho. que yo en realidad sí hice la actividad, pero la hice con el... Con el texto de Claro, Franco. Perfecto. Bueno, claro, no con el mío. bueno, sí les encargo que por favor, si no han visualizado, Franco, vos también, si no han visualizado el video que está dentro de YouTube, que es sobre industria audiovisual, está bueno que lo vean, que le den una mirada, porque la clase de hoy va a complementar un poco lo que trabajamos en ese video, ¿sí? Bueno, la pregunta que les hacemos todos los años y que nos hacemos todos los años y que planteamos en clase siempre es si existe verdaderamente una industria audiovisual tanto en el país como en la provincia, ¿no? Y para empezar vamos a ir viendo principalmente a qué le llamamos industria. Y el audiovisual es una industria cultural que reúne los requisitos esenciales para ser considerada una industria. Aunque todavía hay un cierto recelo, ¿no?, en el uso de esta expresión, porque se unen dos conceptos, ¿no? Que uno es que se pueden llamar, si se quiere, contrapuestos, ¿no? Que uno es el concepto de industria, que es un proceso económico de producciones de bienes materiales, y por otro el de cultura, que es una actividad creadora de contenidos y de contenidos simbólicos, justamente. Entonces, partimos de la base de que una industria, o se considera la industria cultural, cuando se centra en producir un bien o un servicio cultural con un fin comercial, ¿sí? En que los bienes o los servicios culturales que se producen son considerados principalmente con un criterio industrial y con un criterio comercial. Si empezamos a irnos un poco a remitirnos desde dónde surge este concepto de industria cultural, hablamos de la Escuela de Frankfurt en el año 40, proponía como objetivo principal que la industria cultural tiene como objetivo vender los productos a través de los medios de comunicación, y que tiene una función claramente ideológica, que es influir sobre las masas y asegurar la obediencia, si se quiere, de los intereses del mercado. Estos bienes, decía la Escuela de Frankfurt, serían utilizados para manipular a la sociedad de masas hasta hacerla una sociedad completamente pasiva. Bueno, un concepto bastante pesimista de parte de ellos, pero no con eh, con cierta razón, ¿no?, que al día de hoy seguimos viendo, con sus matices, por supuesto. En la actualidad ha ido mutando esta definición, por supuesto, y va siendo utilizada de manera instrumental por parte del Estado, por organismos internacionales, para definir una industria cultural, que hablábamos de la Escuela de Frankfurt, allá por los años 40. Podemos ver que hay un recorrido en el cual se van transformando las posturas acerca de lo que el arte y la cultura nos posibilitan, ¿no? Entonces, los contenidos que realizamos, en general lo hacemos dentro de un contexto industrial. Podemos decir que existe una industria. Y Pardo nos dice que en este contexto nos exige una perspectiva integradora este contexto. ¿Alguno se acuerda por qué una perspectiva integradora? Eso lo leímos en el texto.
No, profe, yo no me acuerdo. Hola Pedro, ¿alguno recuerda? Bueno, avanzamos. Eso está dentro también de las preguntas dentro del cuestionario, ¿sí? Es porque pueden considerarse al mismo tiempo una forma de expresión artística, ¿sí? Una actividad industrial sujeta a leyes comerciales y un medio de difusión de ideas. Entonces, se busca un producto rentable y de calidad. Y por eso es necesario tener un punto de vista también, una perspectiva, si se quiere, integradora, para considerar al arte, el sistema como un arte, como un medio de comunicación y como una industria. Si observamos el fenómeno desde una perspectiva, si se quiere, más histórica, en nuestro país, con la llegada del sonido al cine, el cine argentino comienza su desarrollo verdaderamente industrial. A pesar de que ya existían esfuerzos y éxitos parciales en la etapa del cine mudo, digamos que a partir del surgimiento del sonido se establecen las bases de una organización técnico-industrial, administrativa, con elencos artísticos en todos los rubros, en los canales de distribución que permiten desarrollar una industria cinematográfica. Para que esto suceda, o sea, para que se considere una industria, entonces, se requiere de una permanencia para convertirse en una actividad industrial y no en un esfuerzo esporádico, en una película que surgió una vez y se terminó. Entonces, digamos que ahí comenzó un poco el cine a tener su auge hasta el día de hoy. La realización de obras audiovisuales sin continuidad de producción impiden afirmar, digamos, el establecimiento y el desarrollo de una industria cultural. Entonces, en muy poco tiempo, en ese momento sin estímulos estatales, la Argentina en la década del 30, a los comienzos de los 40, desarrolla una importante industria audiovisual con elementos materiales, inmateriales y tiene un fuerte impacto dentro de la población. Y la convierte a ver, en la cinematografía más importante de la lengua española, con los beneficios culturales y simbólicos que significa eso, y cuya permanencia sigue prácticamente hasta el día de hoy. Argentina en su momento sigue el modelo de cine estadounidense, funda estudios que empleaban guionistas, empleaban directores, empleaban actrices, actores, técnicos, industrias conexas, permiten un altísimo nivel de producción. Y esto, bueno, sienta como un precedente y, como les decía recién, pasa a ser Argentina como una referencia del cine a nivel latinoamericano y a nivel también mundial. ¿Algunos saben Mendoza cómo era antiguamente, si existía o, eh, a ver, existía un estudio de filmación muy grande? ¿Alguno lo conoce? ¿Sabe dónde estaba ubicado? Profe, si no me equivoco, no sé si me escucho. Mm, Eh, puede ser Andes Film en Cruz, en donde ahora está Coca-Cola, puede ser. muy bien, sí, Sander, exacto. Ahora si pasan por ahí pueden ver unos chupetes puestos en la calle en donde se muestra que ahí se instaló el estudio Film Andes, en la calle Cervantes, donde hoy está el estudio, donde hoy está la Coca-Cola, exactamente. Por esos estudios, donde dejaron películas históricas reconocidas, se la lleva a conocer a la provincia como el Hollywood de Argentina. Así que imagínense si no había un camino recorrido dentro de la industria ya llamada industria audiovisual. Entonces, como les explicaba en el video, cuando lo vean, quienes no lo vieron lo van a entender también un poco mejor y porque está mucho más profundizado. La industria audiovisual sigue el mismo camino que las industrias de manufactura, de bienes o servicios. Yo lo que les hago en el video es explicar hacer un paralelismo con la industria textil. Entonces ahí se entiende, por ahí uno lo entiende desde ese lugar y por qué tiene el mismo proceso, ¿no? Y se articula en tres sectores que son el de producción, el de distribución y el de explotación, o el de exhibición y comercialización. Pardo lo que nos dice es que en su texto habla él fundamentalmente de contenidos de ficción, ¿sí? Pero perfectamente podemos incorporar los contenidos de no ficción en este circuito también. Un poco también para contextualizar algunas cosas, a mí me gusta mucho darles a ustedes que están por ahí en primer año, algunos quizás ya tengan un conocimiento previo, otros no tanto. ¿Ustedes saben cómo se sostiene fundamentalmente el cine dentro de la Argentina? Las producciones audiovisuales en general, ¿no? Llámese cine, series web, televisión y demás.
Puede ser por el Inca, profe, o estoy Muy bien. equivocado. ¿El resto conoce, sabe lo que es el Inca? ¿Tiene idea? Chicos, contestemos porque si no se hace re monótono la clase. Sí, yo creo que por el link, iba a decir también, profe. Bien, exactamente. La producción de cine argentino, en 1957 se funda, gracias a una ley decreto, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y el cine está fundamentalmente en la Argentina sostenido por subsidios estatales. Salvo algunas experiencias de realizar algunas cuestiones fuera del sistema del Inca, todas las demás producciones se realizan teniendo un subsidio como columna vertebral, desde las de Campanella hasta las de nosotros. O sea, yo en lo personal, junto con el profesor Ciro Novelli, estamos llevando adelante un proyecto transmedia entre lo que hay un largometraje documental y ese largometraje documental está subsidiado por el Instituto Nacional de Cine. Por supuesto, tiene distintas vías, distintos planes de fomento. Lo que puede aspirar Campanella no tiene nada que ver con lo que nosotros también tenemos para decir, pero no deja de estar articulado dentro de una misma columna vertebral, que es la del Instituto Nacional de Cine. ¿Qué tiene de particular el Instituto Nacional de Cine? Que es un ente autárquico. ¿Saben lo que significa eso? Bueno, un ente autárquico es una entidad que es descentralizada, con una personalidad jurídica externa al Estado y que es creada para unas funciones de interés común. Que tiene cierta libertad y cierta independencia y tiene recursos propios. Eso es lo más importante. Porque si no, ¿cómo nos explicamos que el cine y el Instituto Nacional de Cine haya subsistido a la crisis del 2001, haya subsistido a la crisis del macrismo, haya subsistido hasta el día de hoy con la pandemia? O sea, hemos pasado por un montón de procesos y en este camino el Instituto Nacional de Cine se ha mantenido. Si esto hubiera sido parte del Ministerio de Cultura, como lo quieren hacer ahora, y por lo que estamos luchando de que no suceda en el año 2022, por un decreto creado por el macrismo para que el Instituto Nacional de Cine deje de tener autarquía, si hay algo que hemos podido tener es que gracias a, digamos, los ingresos que se tiene por parte de la cuota de pantalla que pagan los canales privados y por parte de los ingresos a las salas de cine, se produzca un dinero suficiente para poder financiarnos todas las películas de los que postulamos para poder llevar adelante. Esto parece aburrido, o por ahí el que no lo conoce o que no le interesa, puede sonar como demasiado político, pero me parece que es importante que ustedes que están empezando una carrera que tiene que ver con el sector, sepan cómo funciona. Porque podemos hacer el proyecto independiente perfectamente, lo podemos llevar adelante sin ningún problema, pero tienen que saber que existen fondos de financiamiento y de hecho nuestra materia termina con una carpeta que es similar a la que presentan al Instituto Nacional de Cine. Entonces, me parece importante que ustedes también conozcan este proceso y sepan cómo funciona. Básicamente eso. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, si quieren saber algo más sobre este tema. Si no, bueno, ya avanzamos sobre otra cosa. Avisen, mientras Profe, tomo agua. sí, Sí. una consulta. Para poder postularse al Inca, ¿hay algún medio o es solamente porque el Inca dijo, che, esta película se está viendo mucho en redes o cosas así, o hay que postularse de alguna forma? El instituto tiene diferentes vías de financiamiento. Podés postular para ficción, podés postular para el concurso de Raimundo Gleiser, que es ópera prima, podés postular para la vía digital de documentales, que es para la que estamos trabajando nosotros con Ciro, por ejemplo, en este momento. Y es todo eso, lo presentas desde el momento de la preproducción, vos haces el desarrollo de la carpeta, que es básicamente lo que vamos a hacer nosotros dentro de esta materia, hacen el desarrollo de esta carpeta y con ese desarrollo postulan al instituto, ¿sí? Esa es una de las maneras, pero también el instituto tiene financiamiento para postproducción. Entonces, si nosotros tenemos una película grabada y no nos alcanza, no sé, un documental grabado porque es un tema que nos apasionó, siempre grabamos, tenemos material de archivo, y ahora lo que queremos hacer es editar esa película que tenemos en la cabeza, ese documental que tenemos en la cabeza, bueno, podemos postular a postproducción, porque por supuesto no podemos
postular desde el principio del proyecto porque ustedes ya tienen el proyecto grabado y eso no se permite. Pero ya con todo grabado tenemos esa vía de financiamiento y de acceso también. El INCA es uno de los tantos espacios en donde uno puede postular, pero es el principal, sin lugar a dudas es el eje principal. Hoy han abierto una nueva línea de convocatoria en Mendoza para productores que están registrados y bueno, es una nueva vía de desarrollo de proyectos, tenés para hacer videojuegos, tenés para hacer largometrajes, cortometrajes y hay un premio de 200.000 pesos. Entonces, bueno, esa es otra vía más, pero no la única. Digo, ni el Inca es la única, ni esta que estoy planteando ahora es la única. Tenemos un montón de opciones y en general muchas de esas opciones tienen que ver con un apoyo y un soporte estatal. Lo cual eso también nos diferencia, y esto no es un tema menor, que nosotros gracias a este apoyo estatal estamos pudiendo producir películas. Eso no sucede en todas partes del mundo. Digo, y películas que tienen quizás un contenido que no es solamente el entretenimiento, no tiene que ver solamente con sentarse a ver y comer pochoclo frente al cine, o sí, la pueden ver comiendo pochoclo si quieren, pero que tiene un contenido diferente. Podemos hablar de películas, no sé, bueno, con Ciro estrenamos ahora La Mujer de la Foto, que es un documental sobre temáticas de una mujer maltratada y muchas mujeres que fueron asesinadas a lo largo de estos años. Eh, Podemos hablar, el documental que estamos llevando adelante ahora tiene que ver sobre la música cuyana y sobre la visibilización y la puesta en valor de la música de Cuyo y de ciertos referentes que son desconocidos y que por ahí dentro de nuestra misma cultura no se conoce. Entonces, ¿qué hace el cine? ¿Qué hace el Instituto Nacional de Cine? No hace ni más ni menos que fomentar, visibilizar temáticas que de otras maneras no se podrían llevar a una pantalla. Digo, si nosotros pretendemos que quizás un privado ponga dinero para hacer una película en la que no va a estar Adrián Suar, y puede que se nos haga un poco complicado. Entonces, por eso el financiamiento del Estado es tan importante. Y por eso es tan serio también que a la hora de rendir nosotros sepamos cómo hacer las cosas bien para que cierren los números, para que efectivamente podamos hacer una planificación de nuestro proyecto que se pueda llevar efectivamente adelante. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta con eso, si te respondí. No, no, sí, me respondió. Te hago otra consulta. Durante la carrera vamos a estar viendo de cómo formar esta carpeta, ¿no es cierto? O sea, me imagino que ya hay algo estructurado, pero el INCA y las otras entidades en donde nosotros podamos financiar, eh, ¿se fijan en algún criterio específico de la carpeta? O sea, no Bueno, sé si me explico en la lo que pregunta. nosotros vamos a darle son las herramientas de cómo se arma, por ejemplo, en Audiovisual 1 van a ser las herramientas de cómo se arman cómo se arma una carpeta, ¿no? Primero tiene que haber viabilidad. Si vos me decís que con un financiamiento de 200.000 pesos vas a generar una obra audiovisual de 1 hora y media de duración y a mí me va a hacer ruido, ¿sí? Entonces el presupuesto, tu propuesta estética, tu desarrollo de sinopsis y de guión tienen que estar en concordancia. Eso como fundamental. O sea, eso va a ser la base de tu trabajo. Eso vas a salir haciendo por lo menos en esta materia. ¿Qué va a pasar con guión? Te van a enseñar a desarrollar una sinopsis de una manera correcta, o sea, con las palabras adecuadas, en el tiempo verbal correcto y demás. En realización, y bueno, ya se van a meter quizás con el trabajo de desarrollo de lo que viene en el proceso después de lo que hacemos nosotros, que es de empezar el proceso también de investigación y de cómo articular ciertas cosas de realización. Entonces, cada una de las materias, por supuesto, que tiene como su caminito, digo, en derecho te van a enseñar cómo armar los contratos seguramente con los actores si quieres hacer una ficción, o los contratos de cesión de derecho de imagen si trabajas un documental. O si trabajas con menores, o si trabajas cómo hacer el derecho de propiedad intelectual de tu proyecto. Digo, hay como, cada parte va a tener su elemento, pero concretamente acá lo que vamos a evaluar nosotros desde la cátedra es que tu proyecto tenga una coherencia desde lo narrativo, con tu propuesta estética y fundamentalmente con lo de presupuesto, que me van a odiar de nuevo cuando tenga que darles presupuesto, porque ya no sé si alguno ya pasó por presupuesto y está volviendo a recursar, pero bueno, se trata de planillas Excel, se trata de fórmulas, de que efectivamente lo que estamos presentando sea
digamos, sea consecuente con lo que estamos escribiendo. Si nosotros vamos a presentar un presupuesto muy bajo y de golpe vamos a hacer una escena de, no sé, un auto que se da vuelta y no te van a aprobar el proyecto directamente. Cualquiera que lo lee y que tiene el ojo entrenado para eso, sabe que no hay posibilidades de que vos puedas llevar adelante esa propuesta con ese presupuesto. A menos que vos después, dentro de tu propuesta, escribas, tengo un auto que me van a regalar para destruir en el coso, y esas son como, bueno, acotaciones de producción, observaciones de producción que son viables. Voy a contar una anécdota que siempre cuento sobre una serie de ficción que grabamos, que se llama Gregoria, que grabamos en el año 2015. Eh, nosotros ya habíamos postulado previamente, y ¿qué pasó? Nos habían dicho que no. Nos enteramos, porque de casualidad surgió la charla, de que habían dicho al jurado que había una propuesta muy buena de Mendoza, que les había dado mucha pena rechazar, porque, bueno, no consideraban que el presupuesto fuera viable para la cantidad de, como era histórica, era una serie histórica, no era viable para el presupuesto la cantidad de trajes que nosotros planteábamos. Claro, el gran error que cometimos fue no haber escrito dentro de los criterios de producción y de las consideraciones de producción, de que nosotros teníamos al PACSEM. El PACSEM es el lugar en donde se guardan los vestuarios de vendimia. No tenemos un reservorio de vestimenta enorme, y nosotros no lo habíamos colocado. Y la verdad que hacer una vestimenta de época es carísima. Entonces no había manera de que eso funcionara. Y el que vio nuestro proyecto lo rechazó. Entonces, digamos, eso es lo que uno va aprendiendo en el camino cuando va sucediendo ¿no? con los ejemplos y con las situaciones concretas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que ustedes salgan aprendiendo eso. Nosotros después de eso, bueno, volvimos a presentar el mismo proyecto con una consideración de producción que decía, nosotros tenemos el PACSEM, que tenemos, y más, con una nota del Ministerio de Cultura diciendo que ellos nos iban a prestar los trajes para la película. Era una cuestión muy simple, pero nosotros lo teníamos en la idea, en la cabeza. Pero quien te está leyendo el proyecto, que es un jurado que no sabe ni lo que es vendimia, ni sabe lo que es el PACSEM, y no es viable. Entonces, capaz que ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que aprender a llevar adelante, digamos, cuando vamos a presentar un proyecto. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te respondí. Sí, profe, gracias. Bueno, seguimos adelante con el texto de Pardo. Él habla también acerca del mercado audiovisual. Dice que los grandes conglomerados empresariales tienen como objetivo obtener el mayor control posible sobre la cadena de valor de un producto y de su explotación comercial, claramente. La aparición de las nuevas formas de consumo audiovisual han propiciado la aparición de nuevos mercados. Entonces, a todo esto que decimos se añade encima la posibilidad de explotar algunos de los elementos creativos, buscando historias y personajes que pueden dar lugar a franquicias, o marcas que permiten la explotación comercial de un contenido audiovisual. Me refiero concretamente a transmedia, que bueno, no sé, ya es como una palabra, no sé cómo lo viven ustedes al transmedia, o qué entienden ustedes por transmedia, ¿no? Pero es algo bastante ya habitual para lograr esa máxima explotación del producto y no quedarse solamente con una sola ventana o con una sola forma de explotación. El transmedia, ¿tienen idea cuáles son sus características, cómo funciona, digo, qué tiene que ser un proyecto para que sea considerado un transmedia? Bueno, hola. Franco, ¿estás por Y ahí? por lo que decía Pardo en el libro, que un producto audiovisual tenga la posibilidad de ser, digamos, escalables a otros formatos, historietas, de la cantidad de canales por los cuales vamos a poder explotar el producto. Y que hoy por hoy se busca eso, digamos, en el mercado, que el producto sea transmedia, que tengamos la posibilidad de generar por todos lados, tanto por publicidad o que salga en un formato y luego en otro, o se termine transformando en un videojuego, bueno, etc. Muy bien. Muy bien, yo me voy a adelantar un poquito a lo que van a ver ustedes en la materia, pero bueno, el creador del concepto transmedia se llama Henry Jenkins, y hay muchas características del proceso de los proyectos transmedia, pero hay dos que son inamovibles y fundamentales. Uno de ellos es que tenga diferentes plataformas y soportes, ¿sí? Entonces podemos
y que esas plataformas y soportes sean independientes, ¿sí? No hablamos de un cross-media en donde, o de un multimedia en donde hacemos un largometraje, extrapolamos las entrevistas de acá, ahora las recauchutamos y las hacemos cortos de 3 minutos de esta entrevista, o exporto esto de acá. Son materiales absolutamente distintos generados desde otro lugar, ¿sí? No es multimedia, sino transmedia. ¿Qué quiere decir? Que pueden haber podcasts, que puede haber audiolibro, que puede haber bueno, ahí les voy a dar un ejemplo, voy a ver si puedo mostrarles un poco voy a ver si les puedo compartir un poco el trabajo que venimos llevando adelante con el proyecto de Pulsando la Vida, que es el largometraje documental que encaramos con Ciro Novelli, pero que, bueno, el proyecto Transmedia es la tesis de maestría que he rendido hace poco, y tiene distintas plataformas, distintos formatos. Esa es una de las características. Y la otra característica que tiene es que haya una interpelación de parte del público, o sea, que haya una apropiación del proyecto de parte del público, como por ejemplo pasa creo que con Lost, que también es transmedia, con proyectos donde la gente empieza a proponer sus propios finales, donde la gente redacta sus propios finales, los filma, pide o envía material para completar una historia. Entonces, eso también tiene que ver con el transmedia. Si no hay participación del público, no es transmedia. Eso nos dice Jenkins, ¿sí? Voy a ver si puedo compartirles 2 segundos para que vean. A ver, una ventana debería ser, ¿no? Deme un segundo. Voy a empezar a compartir, me dicen si lo pueden ver. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Este proyecto, obviamente que esta fue mi presentación de tesis, pero no les voy a mostrar el proyecto completo. En esta plataforma, esto vendría a ser una especie de... dame un segundo a ver si puedo bajar. ¿Sigo compartiendo? Porque le bajé. Sí. Bueno, esto vendría a ser una especie de webdoc que no, obviamente no tiene desarrollo todavía por una cuestión de presupuestaria y de tiempos. Todavía no tiene el desarrollo que queremos que tenga, pero en el webdoc uno encuentra todas las plataformas, desde el largometraje documental, desde podcasts que cuentan historias de canciones, que no tienen nada que ver, el proyecto tiene que ver con la música cuyana, pero bueno, el largometraje es una cosa, estas son historias de canciones, después hubo una plataforma en vivo en donde hicimos peñas con invitados en vivo, eso también era una plataforma porque era una plataforma offline, que se le llama, y no online. Cuando empezó la pandemia empezamos a sacar música desde casa y hacíamos todos los sábados salidas desde nuestras casas justamente eh, para, eh, para empezar, para por lo menos hacer algo dentro del material que estábamos desarrollando. Entonces, esos videos que sacábamos, después los grabamos y ahora los estamos subiendo a nuestro canal. Hablamos con autores de todo el país, como Peteco Carabajal, Juan Falú, Julio Paz de los Coplanacu, bueno, gente la sobrina de Leonardo Fabio, Luciana Yuri, que tiene que ver con la cultura cuyana, que conoce la cultura cuyana, y teníamos esas entrevistas que íbamos teniendo y que íbamos reflexionando sobre el tema, y bueno, se sumaba ese nicho de gente que es seguidora de la música cuyana. Autores e intérpretes, entonces ahí teníamos clips de video donde rescatábamos tonadas antiguas y nuevas composiciones, bueno, websodios, es bastante amplio el proyecto, ¿no? Suma tu memoria colectiva tiene que ver con lo que nosotros le mostraba, lo que yo les contaba recién, de que el transmedia necesita de la incorporación de la participación de la gente. Entonces le pedíamos a la gente que mandara videos de hace 10 años para atrás. Digo, ya la actualidad está totalmente registrado. Y la gente se copó, empezaron a mandar fotos de San Juan desde Córdoba, bueno, de Mendoza mismo, de los años 60, 70, una cosa impresionante de la respuesta, digamos, de ese público. Entonces, me parece que está bueno pensarlo, más allá de que Pardo lo habla siempre desde un lugar desde la ficción,
pensar que también el documental tiene la posibilidad de ser explotado de estos lugares. Lo que pasa es que, bueno, todavía es un proceso incipiente, si se quiere, ¿sí? Bueno, ahí salimos, vuelvo y seguimos. Eh, no sé si hay, bueno, si quieren seguir el proyecto, ver el proyecto, está en YouTube, se llama Pulsando la Vida, hay distintas listas de reproducción donde van a poder ver todas esas cosas y nos encontramos ahora justamente, como les decía, en el proceso de rodaje del largometraje. No sé si tienen alguna duda hasta ahí con respecto a Transmedia, si quieren que pasemos a otro, vamos a seguir, si podemos seguir. Todo claro, profe. Buenísimo. Puede ser algo, un proyecto transmedia, puede ser como algo como Disney, como para cerrar así, que tiene como muchas plataformas de ventas. Claro, Disney es un transmedia en sí mismo. Sí, Pero sí, bueno, porque se puedes largó hasta... anotar una película X que genere todo esto, ¿no? Que genere videojuegos, que genere la interacción con el público, que lo hace de manera permanente, explota todo lo que puede. De hecho, Disney en sí mismo, vos entras a los estudios y tenés venta de la tacita, de la remerita, bueno, eso también es transmedia. Es la explotación del producto hasta el final. Es cuando yo puedo sacar, qué sé yo, un personaje que me pareció importante, creo que Breaking Bad hace eso, y aparece después ese personaje fuera con una serie propia, y es el abogado de Breaking Bad, y él tiene su propia historia. O eso también es la explotación de su máximo, a lo máximo que se pueda de un producto audiovisual. Bueno, después avanzamos un poco con el tema de las ventas y de las ventas de comercialización de los productos audiovisuales. Y así como las formas estéticas del lenguaje audiovisual tienen diversas expresiones y han evolucionado en el curso de la historia, el formato, han evolucionado en el curso de la historia tanto el formato productivo, la comercialización, digamos que también ha evolucionado y ni les cuento ahora en pandemia. Entonces, Pardo plantea que la ventana tradicional es la cinematográfica, hasta la prepandemia funcionó así, ahora estamos sin cines, pero hasta la prepandemia funcionaba de esa manera y representaba hasta ese momento una experiencia única, y esto sigue representándolo como una experiencia única audiovisual porque te presenta el proyecto audiovisual en las mejores condiciones que favorecen esa experiencia, ¿no? El sentarme y poder escuchar un sonido decente, el poder escuchar, el poder ver en una pantalla de un tamaño nada, que nos entre hasta los últimos detalles. Entonces, bueno, esto puede ser que esté cambiando un poco, en principio porque la realidad actual, como les decía recién de la pandemia, nos lo está exigiendo. Y segundo, porque ya empiezan a existir otras ventanas de difusión que están creciendo ampliamente, como es el caso del pay-per-view, de distintas plataformas, ¿no? Las plataformas de streaming se han convertido en la gran pantalla de exhibición de cine en tiempo de pandemia. Grandes de la industria audiovisual como es Netflix, Prime Video, Disney, Apple TV, bueno, han experimentado un aumento de suscripciones, de visitas debido al confinamiento. Y en esta misma línea, diversos servicios y plataformas latinoamericanas han visto el nuevo escenario como una oportunidad de difundir la producción cinematográfica regional. Ecuador tiene la suya, bueno, y acá en Argentina el ejemplo más claro es el caso de Cinear, ¿sí? Que también los invito a que se sumen a esa plataforma, que empiecen a mirar y a visualizar contenidos audiovisuales realizados por argentinos y financiados por el Instituto Nacional de Cine. Hay muchas películas, hay documentales, hay de todo. También se paga para ver algunos estrenos, un canon simbólico, pero se paga. Entonces, está bueno también que conozcan y que exploren, además de lo que de lo que uno está acostumbrado a ver por ahí en sus casas, como Netflix, como bueno, Movistar Play, qué sé yo, tratar de también apoyar este tipo de plataformas es importante. Bueno, este año ¿Verdad? 2020, sí, decime. Hago una pregunta. En el caso de la distribución, con respecto al Inca, si bien el Inca, digamos, ya sabemos que evalúa, digamos, si es viable el presupuesto para realizarse, y la idea les gusta y demás para poder llevar a cabo la financiación,
en la parte de distribución ellos también intervienen, digamos, intervienen en cómo se va a distribuir ese producto visual, o eso es algo que se evalúa en la carpeta también y ellos ven si es viable o no. No sé si me explico. Mira, depende, depende, me parece, del tipo de proyecto al que cada uno postule, ¿no? Nosotros con la serie de ficción teníamos un contrato en donde no podíamos explotar el producto durante los 3 primeros años, o al revés, no me acuerdo, y después eso ya quedaba como propiedad del instituto. Y en el caso de los documentales, y en el caso no de la TV, en este caso particular, que eran series de televisión, era una serie televisiva, sino más en lo cinematográfico, el estreno siempre se hace en cines y las salas de cine del Instituto Nacional de Cine a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, en general lo que primero se aspira o lo que se pide en salas es el tema de salir, estar en el Gomón, que es como el cine, eh, bueno, más importante de cine independiente del país, que está en Buenos Aires, en Cava, y después en el resto de las salas Inca del país. Uno mismo gestiona igualmente, si bien el instituto tiene y programa, uno mismo también gestiona y empieza bueno, a levantar los teléfonos y a gestionar, decir, bueno, esto lo pasamos por acá, esto lo podemos pasar acá, allá, pero en general siempre el estreno es en salas Inca. Como les he dicho ahora, ha sido como bastante peculiar la situación de la pandemia, ¿no? Unos amigos el otro día presentaban la película de Daniel Toro, que la produjo bueno, Silvia Majul en Buenos Aires, la peli se estrenó en la tele. Bueno, estamos en pandemia, o sea, imposible ir al cine. Entonces, esto también va cambiando y no sé cómo es el arreglo al que ellos llegaron para estrenarla dentro del canal, no sé si fue Encuentro. Eh, pero ahora como que todo es bastante más flexible también. Pero sí, las salas de cine, las salas Inca, que en Mendoza tenemos, si no me equivoco, tres, una en La Valle, una en Maipú, el Teatro Imperial, y otra en el Cine Universidad. Esas son las salas Inca, y creo que en San Rafael también hay una sala Inca, si no me equivoco. Eh, Ah, bien, yo tenía esa duda porque por ahí sale alguna película nueva antes de la pandemia digamos, con financiación del Inca, y teníamos acceso a verla en cine universidad, por ejemplo, y no en un cine comercial. No sabía que existían justamente salas Inca donde ellos administraban, digamos, la distribución. la sala, el Cine Universidad es sala Inca. Ujú, bien. O sea, Y que muchas vaya a veces participar de un cine más, de una cadena de cines más comerciales, digamos, eso ya depende del productor y de los tratados que haga una vez finalizado la producción, digamos. exacto, sí. Primero lo que buscamos los productores es que salga por todas las salas de cine que se pueda y después llevarlo a la televisión. Pero bueno, eso nada, va cambiando. Con La Mujer de la Foto salió por Canal 9 hace muy poco. Y así con cada proyecto, digamos. Mientras que con Padres, que fue otra película que hicimos con Ciro de la vida y obra de Tejada Gómez, esa película hizo todo el proceso, fue exhibida por muchas salas no solo del país, sino del extranjero, porque por quién es la figura de Tejada Gómez, y cuando terminó todo ese proceso, gestionamos para salir en Canal 9. Entonces, bueno, todo depende de eso. También teníamos, hasta antes del 2015, hasta ese año tuvimos la ley de servicios de comunicación audiovisual. Eso exigía también que hubiera una cierta cantidad de contenido que tuvieran que pasar los canales, de contenido hecho por productores locales. Bueno, esto también ya como que caducó. Y también eso, bueno, eso ayudaba también a la difusión en distintos canales, porque los obligaba a tener que pasar una determinada cantidad de material audiovisual propio, generada por productores locales. Así que bueno, un poco va por ahí la cosa. Bueno, seguimos un poco hablando del tema de las plataformas de streaming. Bueno, este año 2020 fue un fenómeno nuevo, ya lo sabemos, pero que puede tener
quizás efectos profundos dentro del tema de la comercialización, ¿no? Y en cuanto al funcionamiento de la industria audiovisual tal y como la conocemos, la conocemos hasta ahora y como les estaba comentando, el estreno directo de las plataformas de streaming. Recuerden, para entrar a ciertos festivales, hacer, digamos, tener reconocimiento de ciertos festivales y poder participar en esos festivales, sí o sí hay que pasar por la pantalla grande. Y hay películas, si no me equivoco, como la de, creo que Roma, de Cuarón, fue estrenada simbólicamente en 3 cines, como para decir, puedo entrar a Cannes, y después se difundió totalmente en Netflix. Entonces, como que hay cosas que están cambiando significativamente. Podemos hablar de que esta crisis sanitaria trae una disrupción del modelo tradicional, me parece, no sé, es como es lo que hemos estado viendo, por lo menos lo que a mí me parece dentro de este año que nos ha tocado vivir, y una disrupción también en las ventanas de explotación de la producción audiovisual. Este modelo que está instalado desde hace muchísimos años, y como les digo, tiene que pasar primero el título dentro del cine, después, bueno, hacer toda esta cadena que supuestamente genera el máximo rendimiento comercial, está cambiando. La lógica de explotación de la producción cinematográfica, como saben, se basa en estas ventanas, ¿no? En las ventanas de distribución. Y antes seguía un proceso lineal que era inalterable. Estreno por la pantalla de cine, paso por el blockbuster, ¿se acuerda de lo que era el blockbuster? Si es que lo conocieron. Y de ahí salíamos ya a la televisión. Bueno, eh, esto era para también lograr el máximo retorno de la inversión en la cadena de valor. De acuerdo con la lógica, esa es la lógica que se había regido hasta hace muy poco tiempo. Eh, Así que bueno, seguramente esto está cambiando y seguramente van a haber cosas que van a seguir profundizándose. Bueno, después, ¿qué más les queda? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No, profe. Bueno, para concluir un poquito este tema, los servicios, más recientemente, para los servicios de over the top, los llamados OTT, como el caso de Netflix, han apostado por romper esta cadena de ventanas de explotación, y han apostado directo al estreno en Internet, ¿sí? Algo que ha generado cierta irritación también dentro de la industria cinematográfica, y que exige, que les decía, que exigía esta salida las pantallas grandes para poder participar de ciertos festivales. El año pasado les mostraba a los chicos, no encontré esa nota este año, pero les mostraba a los chicos de una nota, creo que era de Spielberg, que estaba muy enojado con la situación, porque decía que esto iba en detrimento de la producción audiovisual. Y de hecho hay ya algunos productores, directores que están diciendo que no van a retocar más sus películas porque no van, si van a ir directamente a la plataforma de streaming, eso va también en detrimento, ¿no? de la calidad cinematográfica. Bueno, vamos a hablar un poquito también, a ver, aunque estoy como media armado. Bueno, me gustaría que viéramos un poco el cuestionario del otro día. No sé si lo completaron todos, cómo estuvieron con eso. El que tenían que Sí, terminar profe, el yo 28. el, el cuestionario de- del módulo 2, ¿no es cierto? Sí, el que tenía preguntas y respuestas sobre el texto de Pardo. Creo que Nacho dijo que lo había respondido. Sí, profe, yo lo hice. Bien. Sí, sí, lo ¿El hicimos. resto? Franco. Sí, profe. Franco, ¿vos lo alcanzaste a responder? Pedro. Pedro, no sé si Sí, sí, tenés. sí. Si no, mandanos un. Si no estoy viendo si hay mensajes. ¿Sí lo respondiste, Franco? Bueno. Pedro, ¿vos lo respondiste? ¿Alcanzaste a verlo? Pedro no está. Bueno. Vamos a ver si puedo compartir pantalla.
Bueno, igualmente tienen manera, a ver si puedo meterme a compartirles el cuestionario, como para ir viéndolo uno por uno. ¿Tuvieron dudas? ¿Cómo les fue? Este es el video, acá está la previsualización del video, que los que no lo vieron, por favor, véanlo. Bueno, acá está, ¿lo pueden visualizar? Sí, profe. Bueno. No sé por qué está la última pregunta y no la primera. Vamos a esperar la primera. Y aparte se ve como si lo hubiera marcado. Bueno. La primera pregunta que se plantea dentro del cuestionario. ¿Por qué el autor sostiene la necesidad de pensar el audiovisual desde una perspectiva integradora? No sé qué contestaron ahí. En lo que estuvimos conversando al principio de la clase, porque es al mismo tiempo arte, medio de comunicación y industria. Perfecto. Bien. Sí, la idea era que viéramos la clase primero para que esto saliera más rápido. Bien. Los tres sectores clásicos que articulan la industria audiovisual, ¿lo tienen en claro? Yo no tengo a ver las opciones acá. Sí, desarrollo, producción, distribución. Bien. ¿Cómo les resultó el práctico? ¿Les fue fácil? ¿Tuvieron algunas dudas? En el texto se veía bien detallado, así que no fue para mí tan difícil. Buenísimo. Yo lo tuve que leer 2 veces al texto. Es que es A un mí sí se me texto, complicó un poquito. sí, es un texto que es bastante técnico y sobre todo porque, bueno, habla de temas que por ahí son complejos, tiene mucho de gráficos, mucho de historia. Está bueno que lo puedan leer más de una vez y que, bueno, vayan incorporando algunos conceptos. La pregunta 3. ¿Qué tipo de historias priorizan los grupos económicos internacionales? No sé si alguno puede leer las opciones, porque yo no tengo la manera de meterme acá con las opciones. Si no van a ver... A ver. Voy a ver si me puedo meter. Esta es la 3. No sé por qué aparecen marcadas. Aquellas que se pueden distribuir a través de la web, las que tienen un amplio público, las que pueden generar franquicias o marcas que permitan la explotación multiplataforma. Bueno, es lo que acabamos de hablar, ¿no? Sí. Claramente. ¿Alguno marcó algo diferente? ¿Se acuerdan o ya se olvidaron de lo que han marcado? Ya No, yo pasó mucho marqué eso. tiempo. No, y yo también lo mismo. Sí, profe, la misma. Bien. Bueno, vamos a las ventanas tradicionales de explotación comercial. Cine, TV, ventas de copias físicas, la televisión de pago, la televisión abierta, la televisión comunitaria, los medios gráficos y radiales. El cine, la televisión, que sería lo clásico. Eso es lo clásico, exactamente. Y la venta de copias físicas que, a mi entender, está como, bueno, en una Eso venta de le... copia digital, digamos. Ya no, Ah, claro, le voy a preguntar qué era la... copia No. física es el DVD. Es lo que yo iba. ¿Alguno conoció el Blockbuster? ¿Alguno fue alguna vez a alquilar algo a Blockbuster? Ah, sí, sí, de alquilar las Sí, películas, profe. ¿ves? Sí, Yo en eso me exactamente. equivoqué, profe. Me confundí. ¿Qué pusiste? La segunda. No, la del cine, televisión y ventas de copias físicas. ¿Está Porque... bien? ¿Está bien? Esa No, es la perdón, respuesta. la otra la puse, la de televisión paga, abierta y televisión comunitaria. No Ahí sé por pusiste. qué me Claro, no, confundí. no, está bien.
digamos que los canales clásicos son esos que hablábamos recién dentro de la clase, ¿no? Que el cine, la TV y la venta de copias físicas, que ahora, como les comentaba recién, está en un proceso de cambio y va a seguir cambiando hasta que se vuelva a instalar una nueva forma de comercialización. Por lo menos me parece que va a ser de esa manera, no sé. Por ahí es una lectura personal y de cosas que he ido leyendo, de cosas que a uno mismo le van pasando, pero hay cosas que ya han desaparecido, como es la venta de copias físicas en sí misma, digamos, en soporte físico, sino que ya hay una transformación ahí, ya los DVD no corren, ya, bueno, hay un cambio. Así que eso que conocemos como tradicional ya no lo es tanto. Bueno, ¿cuáles son las nuevas ventanas de explotación comercial? Las relacionadas con Internet, como las plataformas de streaming, la viralización a través de los videos de YouTube o las redes sociales. ¿Qué creen ustedes? La primera que nombró, profe, la relacionada con Internet y las plataformas de streaming. ¿Todos piensan lo mismo? Sí, profe, eso le iba a preguntar, que en YouTube también igual hay muchos productos audiovisuales, ¿no? Claro. Sí, yo agregaría las tres. Yo mataría las tres. Va, y las redes sociales no sé, pero Instagram y todo eso sé que ahora se está subiendo mucho, todo lo que son productos audiovisuales. Claro, pero acá estamos hablando de ventanas de explotación comercial. Y si bien dentro de, digamos, las ventanas, es cierto que YouTube tiene una cantidad de videos, creo que inusitada, y las redes sociales también, digamos que la explotación comercial las dan fundamentalmente las plataformas de streaming, ¿sí? Que era lo que hablábamos recién. Es verdad que con YouTube también hay un canal de comercialización, pero la nueva ventana de explotación comercial por excelencia, si se quiere, que viene ya sumando adeptos y suscriptores día tras día, tiene que ver con estas plataformas que les comentaba recién. ¿Sí? Uno tiene que pensar también, bueno, si hablamos de comercialización, también hasta quiénes suman, o sea, Netflix lo tiene una persona de Netflix, por nombrar una de las tantas que hay, joven hasta un abuelo. O sea, ellos llegaron a todos los sectores prácticamente. Con un Smart TV poder llegar a la suscripción de un montón de gente y con esa suscripción ahí hay una explotación comercial real, ¿sí? Después, bueno, los contenidos a través de YouTube, algunos por supuesto tienen su posibilidad de ganar dinero, pero tiene que ver con una comercialización individual. Y no todos tienen la posibilidad de ganar dinero con los videos que se suben a YouTube. Ahí, bueno, no sé si saben cuáles son los pasos, pero hay como, tienes que tener una determinada cantidad de suscriptores, una cantidad determinada de visualizaciones dentro de tu canal, hay todo un proceso. Entonces, bueno, digamos que la correcta sería la respuesta número 5. Vamos a la siguiente. ¿Por qué es tan complejo realizar un producto audiovisual rentable? Y dice, porque la inversión de trabajo, tiempo y capital es enorme y cualquier error resulta decisivo, porque no existen políticas de fomento que incentiven al sector o porque los salarios de técnicos y actores son muy elevados. La primera que nombró, profe. ¿Todos piensan lo mismo? Sí, profe. Bueno, sí, está bien, es esa. De todas maneras, es importante también que, bueno, obviamente, a ver, que sepan el por qué, ¿no? La inversión de trabajo, tiempo y capital es enorme y cualquier error resulta decisivo. Digamos que si, no sé, pasa algo en el camino, se muere un personaje, no sé, se nos pierde el material que grabamos, bueno, la verdad que la inversión de capital es enorme por cada jornada de grabación, por eso las jornadas tienen que tener una organización muy precisa de cómo vamos a rodar, no es que salimos a rodar y, ay, bueno, hoy hacemos esto y mañana hacemos lo otro. Hay, como hablamos de que se trata de una industria justamente, al tratarse de una industria hay convenios colectivos de trabajo, ¿sí?
esos salarios de técnicos y actores que son muy elevados, no es mentira. No quiere decir que sea la respuesta correcta, pero los salarios de técnicos y actores son elevados, porque también es un trabajo que se considera esporádico, entonces también tienen otro tipo de otras particularidades, los convenios colectivos que se generan con ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si nosotros no planificamos correctamente? O si hay un convenio colectivo que dice que se puede trabajar 8 horas de trabajo, 8 horas 45, de lunes a viernes, el sábado se paga doble. Si nosotros salimos a grabar un domingo, pues se nos da la gana. Y, y no contemplamos de que ese domingo se paga doble. O si salimos a grabar, obviamente se puede hacer y se hace porque son los arreglos internos que uno tiene con el técnico que dice, no, mira, a mí me conviene salir ahora porque el resto de la semana lo tengo. Bueno, esas cosas pasan. Pero, eh, pero el convenio colectivo dice, se trabaja de lunes a viernes, el sábado se paga doble, el domingo también, se trabaja tantas horas, si nos excedemos de horas hay que pagar las horas extras. Entonces, ¿qué pasa si nosotros salimos a rodar un día y nada, salimos a hacer una escena cualquiera y otro día volvemos y hacemos otra? Digo, no existe esa posibilidad dentro de una industria seria, porque si no estaríamos tirando la basura el dinero. Entonces la inversión de capital por jornada de trabajo, chicos, es muy alta. Uno tiene que pensar que si sale a rodar hoy por hoy en una jornada de trabajo, no está por debajo, está entre los 50 y los 100.000 pesos si hablamos de un documental cada jornada, porque tenemos que pensar en el alquiler del equipamiento, en la movilidad, en la comida, en el pago de los técnicos, en el pago del sindicato de esos técnicos, en el pago del alquiler del vehículo en el que nos vamos a trasladar, el, bueno, si nos vamos a exceder el tiempo de eso, es una movilización muy grande salir a filmar y es muy caro. Por eso cualquier error resulta decisivo. Esa frase sintetiza nada, la búsqueda de que todo salga. Cuanto mejor tengamos todo planificado en la preproducción, ese error es más difícil de que lo vayamos a tener. Pero es muy importante esta etapa. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a esa pregunta o a esto que estábamos hablando. Con respecto a lo de los técnicos y el pago que se hace, digamos, por una jornada de trabajo normal, eso es como, digamos, lo que cobra el técnico si es freelance, por ejemplo, y lo contratamos. Ellos manejan un valor que es el común entre todos los técnicos del rubro, o existe un convenio donde está estipulado hasta cuánto es un límite de lo que se debe cobrar qué es lo común que se cobra. Mira, es No sé si me interesante tu explico. pregunta. Sí, perfectamente. Existe un sindicato, dos sindicatos. El sindicato bueno, no, vamos de vuelta. Existen un montón de sindicatos y de asociaciones que defienden los derechos de los trabajadores, ya sea técnico, camarógrafo o actores o los músicos que van a hacer la película, ¿no? Sociedades de gestión como SADAIC, ¿no? Todas esas sociedades de gestión y sindicatos tienen una planilla que te dice cuánto debe cobrar. Para el Instituto Nacional de Cine, si vamos a pasar por el instituto, tenemos que respetar lo que dice el sindicato, ya sea el SICA, en el caso de cine, o el SATSAID, en el caso de televisión. Que cada uno tiene sus comportamientos propios, sus convenios colectivos de trabajo, sus formas de trabajar y sus montos de pago, ¿no? Ahora, si yo voy a hacer una película independiente y nada, me junté con un amigo que tiene una cámara y quiere trabajar conmigo, no hay una obligación de que yo le tenga que pagar si él quiere llevar conmigo adelante el proyecto o si decidimos decir, che, yo mañana quiero ir a filmar tal cosa, bueno, dale, ¿cuánto me cobras? Y no, porque sos vos 1.000 pesos. Bueno, o sea, eso es otro proyecto. Si vamos a hablar desde un proyecto, eh, no quiero decir la palabra serio porque no quiere decir que vayas a filmar con tu amigo una cosa no sea seria, sino enmarcado dentro de lo institucional, como es el caso, me remito siempre al instituto, pero cuando digo instituto digo cantidad de institutos y de formas de búsqueda de financiamiento, hay que ceñirse a lo que te piden los sindicatos. O sea, si voy a tener actores, voy a pasar por la planilla de Asociación Argentina de Actores. Si voy a tener música original,
en la página de SADAIC te dicen que si es para un largometraje documental de tanto monto, hay que pagar tanto. Si es de tanto otro, hay que pagar tanto otro. Entonces, eh, todas las asociaciones están regidas por eso. No sé si respondo a tu pregunta o si querés ampliar un poco, bueno, nada. No, sí, sí, mi duda era con respecto en el caso de que hablamos de una financiación y de algo dentro, como dijo, de las instituciones, digamos. Sí, Sí, me imagino que en lo independiente ya también depende de si un técnico freelance depende del equipamiento que tenga, ya me imagino que es distinto el asunto es más verbal el asunto para mí, me lo imagino con respecto a los cobres, a los pagos. claro, O sea, exactamente. dependiendo si el editor tiene experiencia y cierto programa y cierta máquina, Bueno, o si es un editor recién iniciado, entonces deben manejar ese diferentes es, valores. ese es otro tema también, que, bueno, depende de cada uno también el presupuesto que va a tener. Digo, yo lo quiero contratar al Chango Monti como director de fotografía y bueno, se me va a ir el presupuesto en eso. Y posiblemente si el presupuesto es limitado, pero yo tengo clarísimo que lo quiero al Chango Monti, y bueno, a lo mejor no voy a cobrar yo, pero bueno, el Chango es el Chango. Y vos sabés que en la parte de iluminación y de fotografía de tu película va a ser impecable, por decir un nombre. Eh, si vamos a hacer una película en el caso nuestro, de música, que nos ha pasado de tener momentos de no tener recursos, de hacer cosas sin recursos, porque era el principio y teníamos que filmarlo o filmarlo, como nos ha pasado en esta misma película, que se hizo el fin de una cosecha, era la única posibilidad de estar ahí, era la finca de Cacho Garay, estaban artistas que hoy ya no están, o sea, era el momento y ya está, se filma ahí o no se filma más, y no teníamos financiamiento, bueno, che, me das una mano con esto, por favor, después vemos y arreglamos con un colega, y bueno, y fuimos y filmamos y no teníamos sonidista, y es un bajón, porque bueno, es una película de música, pero bueno, pasó eso, ahora, llegó el momento de tener financiamiento, no pasa una sola escena en donde yo no tengo un sonidista, todo que sale, lo que salió sin sonido, bueno, yo priorizaremos ahí qué es lo que vamos a poner y qué es lo que no, en función también al relato que queremos contar. Ahora, si hay un financiamiento, no voy a prescindir de un sonidista, lo necesito. Y voy a trabajar la postproducción de sonido. Va a depender de tu proyecto, o sea, va a depender de cuál es el camino que le quieras dar a tu proyecto y sobre a qué le vas a dar más importancia o más relevancia y a qué vas a decir, bueno, esto lo vamos a dejar, no importa porque la historia es lo que importa, no me importa si atrás se escucha el viento, porque en definitiva lo que me importa es lo que está diciendo este hombre. Y no tengo la plata para pagar esto. Y bueno, vamos para adelante. Entonces va a depender de cada proyecto lo que vos vayas a darle como prioridad. Mira, ahí les voy a pasar también al chat. Ese es uno de los sindicatos a los que, eh, digamos, es el de cine. Voy a pasar. Igual me estoy readelantando, porque esto lo vamos a ver cuando hagamos cuando tengamos que hacer el presupuesto, todo esto lo van a ver nuevamente de una manera más detallada. Ese es el de actores. Bueno, después tienen Sadaik, tienen varios. Ahí van viendo las planillas y pueden verlo. Es para que tengan una mirada, pero en realidad no me interesa que por ahora lo tengan así como súper claro. Simplemente que sepan que desde ahí nos podemos regir para hacer los presupuestos y saber cuánto puede llegar a salir un proyecto. 7. ¿Cuáles de los siguientes enunciados corresponden a los principios económicos de la industria audiovisual? Difícil equilibrio entre financiación y amortización, es una industria de alto riesgo, difícil equilibrio entre oferta y demanda, competencia con los productos provenientes de mercados extranjeros, importancia de contar con un distribuidor internacional. Yo La contesté la que, B. esa, profe. La última, No, sería la que dice difícil equilibrio entre financiación y amortización, industria de alto riesgo, difícil equilibrio entre oferta y demanda. bueno, perfecto. Claro. De eso mismo veníamos hablando, ¿no? Es una industria bastante compleja, o sea, también uno puede producir y que la película, digamos, pensemos en películas que son producidas desde eh,
lugares quizás de financiación del Estado y que tengamos que devolver y que, no financiadas del Estado, sino de financiación privada y que tengamos que recuperar la inversión que hemos hecho. Si la peli no la recupera es un riesgo enorme. Eso pasa mucho acá, justamente en el cine argentino tenemos el respaldo, si se quiere, del Instituto Nacional de Cine. Entonces tenemos un modelo de producción de películas mixto entre lo apoyado por el Estado y lo que puede llegar a ser de otra manera. Ahora, en Hollywood es eso, difícil equilibrio entre financiación y amortización. Si ellos después de hacer una película impresionante, con gastos tremendos, no lo amortizan, y bueno, es un tema, ¿sí? Así que sí, es la primera. ¿Cuáles, según el autor, cuáles son los 3 grandes modelos de negocio que señala? Cine, radio y televisión y nuevas tecnologías, la adecuación del costo de producción y el volumen del mercado, el DVD, pay-per-view y online. Cine, radio y televisión, pues, las nuevas tecnologías. Exacto, eso es lo que plantea. En cuanto a las características del producto audiovisual, ¿qué tipo de bienes o servicios se identifican con el audiovisual? Y tenemos, son bienes intangibles, tienen valor pero no presencia física, son bienes y servicios culturales, están ligados al tiempo de ocio, son experienciales, es necesario consumirlos para determinar su valor, son bienes económicos, no todo el mundo puede acceder a ellos. El segundo que digo, profe. ¿Están todos de acuerdo con eso? Yo puse, creo que son bienes y servicios culturales. Bien, sí, esa es la respuesta correcta. Son servicios, es un servicio cultural básicamente experiencial, o sea, lo tenemos que vivir para ver de qué se trata. Y la última que tenemos es la número 10, que es una pregunta de verdadero o falso. En realidad no es una pregunta, es un enunciado, que dice que la calidad del producto audiovisual suele estar ligada a los llamados valores de producción. Es decir, aquellos elementos por los que externamente un producto se vende y que afectan tanto al nivel de producción como a su costo. El reparto, el equipo técnico, el tipo de historia, efectos visuales, localización. ¿Es verdadero o es falso eso? Es verdadero. ¿Y por qué crees que es verdadero? Y un poco también por lo que estábamos hablando recién, digamos que la calidad del producto va a depender también de lo que tengamos para invertir en las diferentes etapas, equipo técnico, si vamos a usar un efecto audiovisual, si vamos a usar un buen editor o no para la postproducción, no sé, me lo imagino por ahí. Las Exacto. localizaciones, las locaciones, si vamos a tener que pagar o no, a lo mejor vamos donde no hay que pagar que también sirve, pero a lo mejor queda bien con la que hay que pagar. Bueno, en fin. Exacto, tal cual. Como vos decís, es verdadero y es exactamente por eso. Muchas veces no es lo mismo tener a un determinado director que es reconocido, a un actor que es reconocido, que a alguien que no conoce a nadie. Entonces también esto está ligado al valor de producción. Así que bueno, eso está perfecto. Bueno chicos, espero que no que haya sido una clase amena. A mí me encanta este tema, pero bueno, entiendo que a veces es eh, de difícil seguimiento. Les pido por favor que repasen el video que ya está colgado en la plataforma hace 2 semanas, los que no lo han visto, por favor, para completar y terminar de ver este tema. Ya a partir de la semana que viene, para esta semana, cualquier cosa vos corregime, Ara, pero entiendo que para esta semana no hay actividad, sino ya la semana que viene arrancamos con el próximo módulo y ya vamos a tener actividad para la semana próxima. Ara, te fuiste. ¿Estás por ahí? No, estoy acá, estoy acá. No sé si estamos bien, si quedó Sí, algo más estamos bien. pendiente. Has No, estado calladita toda la clase, Ara. sí, No has hecho ni una pregunta. no, estoy escuchando.
Bueno, bueno chicos, no sé si queda algo pendiente, si quieren preguntar alguna otra cosa, o damos por terminada la clase. No, nada, profe.